Walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away. Propiedades, plantas y equipo. Las propiedades, planta y equipos pueden definirse como todo bien tangible, de naturaleza relativamente permanente, que son usados o se usarán en la explotación del negocio, con el objetivo de generar ingresos y sobre los cuales no se tiene la intención de venderlos. Los principales rubros de propiedades, planta y equipo se clasifican en no depreciables, depreciables y agotables. Sus principales rubros son no depreciables, terrenos y activos en construcción; depreciables, edificio, instalaciones, inmuebles, maquinarias, equipos de oficina, equipos de computación, vehículo, mobiliario, aeronaves, equipo de reparto, embarcaciones, entre otros. Agotables, bosques, madereros, pozos petroleros, minas y yacimientos, canteras. Los principales aspectos relacionados con propiedades, planta y equipos son el reconocimiento contable de su costo de adquisición, su valor neto en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro. La NIF C6 se divide en normas de evaluación, presentación y revelación, las comprenden las normas generales y específicas referentes a las propiedades, planta y equipo, como son los elementos del costo inicial y sus modificaciones, el tratamiento contable de los principales rubros, intercambio de activos y otras consideraciones en la adquisición, así como las normas generales referentes a bajas, depreciación y deterioro de estos bienes. Los siguientes términos se usan en esta NIF con los significados que a continuación se especifican. Costo de adquisición, también conocido como monto original de la inversión. Costo de reemplazo, es el costo más bajo que sería incurrido para restituir el servicio potencial de un activo similar en el curso normal de la operación de la entidad. Componente, es una porción representativa de una partida de propiedades, planta y equipo, que por lo regular tienen una vida útil claramente distinta del resto de dicha partida. Depreciación, es la distribución sistemática y razonable en los resultados del monto depreciable de un componente a lo largo de su vida útil. Monto depreciable, es el costo de adquisición o costo de reemplazo de un componente menos su valor residual y, en su caso, menos las pérdidas por deterioro acumuladas. Monto recuperable, es el máximo beneficio económico que podría obtenerse de un activo. Pérdida por deterioro, es la cantidad en exceso del valor neto en libros de un componente sobre su monto recuperable. Precio neto de venta, es el monto que se recibirá en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie, por la venta o intercambio de un activo. También se le denomina valor neto de realización. Valor residual, es el monto neto en efectivo o equivalentes que la entidad podría obtener actualmente por la disposición de un componente, como si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Valor específico de un activo para una entidad o valor de uso, es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que una entidad espera obtener por el uso continuo de un activo o por su disposición al término de su vida útil. Valor neto en libros, es el costo de adquisición por el que se reconoce un componente, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Valor razonable, representa el monto de efectivo o equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo. Vida útil, es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso y pueda generar ingresos para la entidad. Costo de adquisición de conformidad con la NIF C6. Edificios. En este ejemplo nos muestra que la empresa México S.A. adquiere un terreno donde está construido un edificio. El costo total de la adquisición es de 8 millones.
pero como el edificio no se necesita, se demuele, por lo que paga 1.500.000 y desecha los escombros. En el rayado se registran en terrenos 9.500.000, que representan el monto de la adquisición, que es 8 millones, más 1.500.000 de gastos. A esto se le saca el IVA, que es un IVA de 240.000. En total se abona a la cuenta de bancos con la cantidad de 9.740.000. Con este ejemplo nos damos cuenta que el costo de adquisición de un edificio debe incluir la construcción o bien instalaciones y equipo de carácter permanente. Deben considerarse dentro de los costos de adquisición conceptos como permisos de construcción, honorarios de arquitectos e ingenieros, costo de planeación e ingeniería, gastos legales y notarios, comisiones a agentes, impuestos de traslación de dominio, honorarios de abogados y gastos de localización, entre otros. Del rubro de maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de cómputo y otros. Estos deben de incluir en los costos de adquisición los costos de instalación, seguros de transporte, derechos y gastos de importación, los costos de transporte, herramientas y otro equipo de operación. Pueden dividirse en herramientas de máquina, herramientas de mano y equipo de operación en hoteles, restaurantes y otros análogos. Herramientas de máquina. Por lo general son herramientas pesadas cuya duración es prolongada y son relativamente fáciles de controlar en forma individual. Estas están sujetas a depreciación de acuerdo con la estimación de su vida útil. Dependiendo de la vida útil que se le aplique, pueden reconocerse como un componente por separado. Las herramientas de mano son generalmente pequeñas y de corta vida, por lo cual es difícil llevar un control permanente sobre ellas. Estas características hacen impráctico someter a depreciación esta clase de herramientas. Equipo de operación en hoteles, restaurantes y otros análogos. Estas se integran por piezas pequeñas de corta vida y fáciles de perderse o dañarse, por lo cual es difícil llevar un control permanente sobre ellas. Métodos para contabilizar herramientas de mano y otros equipos de operación. En ellas son tres. Una de ellas es el método de inventario físico. En este método las compras se reconocen como un componente del activo sin mantener controles individuales de existencia. Periódicamente, al menos una vez cada periodo, al cierre del ejercicio o a una fecha cercana, se practican inventarios físicos. Con el resultado del inventario se ajusta el saldo de la cuenta relativa, reconociendo cualquier diferencia en resultados. Método del fondo fijo. En esta, las compras originales se reconocen como componente de activo. Las reposiciones se conocen en resultados. El saldo del componente representa en forma aproximada la inversión permanente. En este tipo de activos debe tenerse cuidado en incrementar o disminuir periódicamente el saldo en relación con las existencias permanentes de herramientas de mano y otros equipos de operación. Cargar el activo, las compras y depreciarlas a una tasa global. En caso de que sea impráctico mantener controles individuales, las existencias se ajustan periódicamente a través de inventarios físicos y también se ajustan en forma proporcional la depresión acumulada. En el ámbito contable y económico, el término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Ahora vamos a hablar sobre comprender y registrar bien una depreciación.
Es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos físicos tangibles menos su valor de desecho, si es que lo llegan a tener, entre la vida útil estimada de la unidad. Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de evaluación. De otra forma, podemos decir que se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han disminuido en potencial en de servicio. En contabilidad, la depreciación es una manera de asignar el coste de las inversiones a los diferentes ejercicios que se produce su uso o disfrute de la actividad empresarial. Los activos se deprecian basándose en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace su uso de actividad productiva y su utilización efectiva en dicha actividad. Una deducción anual de porción del valor de la propiedad y o equipamiento. También se puede definir como un método que indica el monto del costo imputable al gasto que corresponda a cada periodo fiscal. La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo se utiliza para generar ingresos, este sufre un desgaste durante su vida útil, que al final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado se le debe incorporar el gasto correspondiente, desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar el ingreso, puesto que, como según señala un elemento del principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto. El desgaste de un activo por su uso es uno de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. Al utilizar un activo con el tiempo se hace necesario reemplazarlo, y reemplazarlo genera una derogación, la que no puede ser cargada a los ingresos del periodo en que se reemplace el activo, puesto que este activo generó ingresos y significó un gasto en más de un periodo, por lo que mediante la depreciación se distribuye en varios periodos el gasto inherente del uso del activo. De esta forma solo se imputan a los ingresos los gastos en que efectivamente se incurrieron para generarlo en sus respectivos periodos. Otra connotación que tiene la depreciación desde el punto de vista financiero y económico consiste en que reconocer el desgaste del activo por su uso se va creando una especie de provisión o de reserva que al final permite ser reemplazado sin efectuar la liquidez y capital del trabajo de la empresa. Normas de presentación y revelación. La NIPSE 6 se divide en normas de presentación y revelación, las cuales comprenden las normas generales y específicas referentes a las propiedades, plantas y equipos, como son los elementos del costo inicial y sus modificaciones, el tratamiento contable de los principales rubros, intercambios de activos y otras consideraciones en la adquisición, así como las normas generales referentes a las bajas, depreciación y deterioro de los bienes. Las normas de presentación. Las propiedades, plantas y equipos deben presentarse en el estado de posición financiera como activo no circulante, deduciendo de su costo de adquisición el monto acumulado de depreciación y pérdidas por deterioro. La integración de las propiedades, plantas y equipos deben presentarse ya sea en el estado de posición financiera o en notas en los estados financieros. Las propiedades, plantas y equipos, al presentarse en los estados financieros, deben clasificarse en dos. Las normas de revelación. En los estados financieros deben revelarse con respecto a cada uno de los rubros las propiedades de planta y equipo. La siguiente información. 1. Las bases de reconocimiento inicial utilizadas para determinar el costo de la adquisición. 2. Los métodos de depreciación utilizados. 3. Las vidas útiles y las tasas de depreciación utilizadas. Y 4. El costo de adquisición y la depreciación y deterioro acumulados tanto al principio como al final de cada periodo. Notas a los estados financieros debe revelarse también la existencia y los montos correspondientes a las restricciones de titularidad, así como los componentes que están en garantía para el cumplimiento de obligaciones o tengan otro tipo de grado
gravámenes o restricciones de cualquier naturaleza. 2. En relación con componentes en curso de construcción cuando existen planes aprobados para realizar dichas construcciones. El monto de los desembolsos reconocidos en el periodo, el monto de la inversión acumulada y el monto de inversión estimada para su terminación, así como el tiempo en que se planea llevar a cabo. 3. El monto de los compromisos asumidos al cierre del periodo a informar por la adquisición de componentes, incluyendo los que se encuentran en construcciones mencionadas en el inciso anterior. 4. Si se ha revelado la forma separada en el estado de resultados, el monto de compensación recibida de terceras que se incluyen en el resultado de periodo por componentes que fueron deteriorados, perdidos o abandonados. De acuerdo con la NIP B1, la entidad debe revelar el monto, la naturaleza y el efecto de cualquier cambio a una estimación contable, siempre que tenga una incidencia importante en el periodo actual o vaya a tenerla en periodos siguientes. Tal información puede sugerir en las propiedades planta y equipo por cambios en estimación referentes a valores residuales, costos asociados con retiro de componentes, vidas útiles y métodos de depreciación. El concepto del costo de su equivalente es el precio neto de los bienes sobre la base de efectivo o equivalente más todos los gastos necesarios para tener el activo en lugar y condiciones que permitan su funcionamiento. El control interno se clasifica en dos: el control interno administrativo y el control interno contable. Y el control interno es un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera, promover la eficacia de las operaciones.